¿Cuántos están contentos de estar aquí en la casa del Señor? El salmista David decía: es mejor un día en tu casa que 1000 días o 1000 años fuera de la casa de Dios. Amén. Estamos muy contentos de estar aquí reunidos, la familia de la fe. Hoy domingo, primer día de la semana, día de victoria, día de resurrección. Un día como hoy, un domingo como hoy, Jesucristo se levantó de los muertos. Nosotros no guardamos ni observamos el domingo, lo celebramos, porque el domingo, en un primer día de la semana, Cristo resucitó de los muertos. Amén. Y en Él tenemos la victoria. Bendigo el nombre de Jesús. Aleluya. Supera tu crisis. A ver, repítalo conmigo. Supera tu crisis. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer en Génesis capítulo 12, donde ya se dio lectura. Vamos, amén, a leer un solo versículo. Génesis 12:10 dice la palabra: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Repita conmigo: era grande el hambre. Era una crisis grande, de dimensiones gigantescas. Amén. Vamos a orar para que Dios nos bendiga con y por su palabra. Ahí se ponen de pie un momento en reverencia a Dios. Padre, levante su mano, porque hay victoria cuando levantamos nuestra mano al Señor. Amén. Dígale al Señor: Jesús, gracias por estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de conectarnos contigo, de conectarnos con tu palabra. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Bendícenos con y por tu palabra, que esta palabra traiga vida y traiga fruto al 100%. Padre, en el nombre de Jesús, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para poder comprender tu voluntad, porque siempre tu voluntad, Señor, es buena, es agradable y es perfecta para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Supera tu crisis. Yo sé que muchos han escuchado esta palabra crisis, aún en los medios de comunicación, en la televisión. Usted habla de crisis y hay hasta tipo de crisis: crisis económica, crisis social, crisis política, crisis familiar, emocional, espiritual, religiosa, moral, etc. Ahora, ¿qué es una crisis? Una crisis se define como una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. A crisis también se define como una situación difícil de una persona o cosa o asunto. Crisis también se define como situación mala y difícil que implica cambios e incertidumbres. Entonces, esa es una crisis, es un problema, una dificultad, un quiebre, un punto de quiebre en la vida de alguien o en el proceso de desarrollo de una familia o hasta de una nación. Eso es crisis, un punto de quiebre. Y siempre una crisis produce cambios de todo tipo. Una crisis produce pánico, temor o incertidumbre. Y una crisis también produce peligros. Creo que hoy por hoy usted lo va a entender. Creo que hasta un niño lo va a entender el concepto práctico de crisis. Hoy más que nunca, hoy por hoy, estamos viviendo una crisis mundial, una crisis de tipo sanitaria, una crisis en el área de la salud. Estamos viviendo una pandemia que ha afectado hasta el último rincón del mundo. Y eso ha producido cambio. Imagínense, los horarios son diferentes de trabajo, la manera de trabajar ya es diferente, ha producido desafíos. Imagínense, usted nunca usó mascarilla y salía al aire libre y a disfrutar del parque, de la playa, del sol, de un cielo abierto. Hermano, ¿qué le puedo decir? Quizás sea un semiparaíso.
Pero ahora todo, aún no pueden disfrutar de un momento de orilla de playa. No puede hacerlo. No, y eso no solamente ha traído crisis en la salud y muertes y espanto y miedo, sino aún ha traído crisis en el trabajo. Muchos han perdido miles y millones de trabajo. Muchos han perdido empleo, muchos han perdido economía, muchos han perdido vidas. Y de hecho que ha generado una crisis hasta económica. Ahora, entonces la crisis siempre va a traer cambios, incertidumbres, amén, momento difícil, y toda crisis trae cambios para que en base a esos cambios usted y yo podamos tener decisiones. Y de eso se trata el mensaje. ¿Qué decisión? ¿Cómo voy a actuar? ¿Cómo voy a reaccionar frente a un problema, frente a una crisis? Amén, frente a un desafío que me presenta la vida. Déjeme decirle, hermano, amigo, todo el mundo ha pasado por crisis. La crisis ha existido en todo el mundo y en todas las épocas de la historia. Siempre ha habido crisis, hermano. Y déjame decirle, la adversidad, si lo entendemos desde el punto de vista de la fe, podemos cambiarla en oportunidad. La crisis tarde o temprano va a traer víctimas o victoriosos. Esperamos que nosotros estemos del equipo de los victoriosos. Vamos a triunfar, vamos a vencer, vamos a tener victoria aún en medio del valle de sombra, de muerte, porque aleluya, nuestra mirada no está en el mundo ni en la muerte, amén, ni en el temor ni en el miedo. Nuestra mirada está, aleluya, en el creador del cielo y la tierra, en Jehová de los ejércitos, en aquel que venció la muerte y el mismo infierno. Su nombre es Jesucristo. Y Jesús advirtió, Él dijo, en el mundo, en este mundo, amén, aleluya, tendremos aflicción y aflicciones de todo tipo, pero recuerden que yo he vencido al mundo y en mi victoria ustedes también vencerán. Y creo firmemente que en pleno siglo XXI, amén, vamos a vencer en el nombre de Jesús. Quisiera ilustrar este tema a través del ejemplo o de la vida de dos hombres de Dios, de Abraham y de Isaac. Todo el mundo ha escuchado de Abraham, sabemos lo que sabe en Biblia, lo que lee en Biblia, conoce la historia de Abraham. ¿Cuántos saben de Abraham? Levanten su mano. Abraham se le llama o se le conoce como el padre de la fe. Abraham es el patriarca o el padre de los judíos, de la nación judía. Es el padre de los judíos. Amén. Abraham, un oriundo, hombre de Mesopotamia, que no conocía a Dios, que no servía a Dios, que no amaba a Dios, que no alababa a Dios, pero en un momento de su vida le viene una palabra de parte de Dios. ¿Cuántos esperan una palabra de parte de Dios? Viva donde viva, sea de donde sea, cualquiera sea su descendencia o procedencia, Dios siempre tendrá un llamado, una palabra para tu vida en el nombre de Jesús. Le vino una palabra y él no fue duro a la palabra de Dios. Él no fue terco a la palabra de Dios. Él no fue necio a la palabra de Dios. Él no fue incrédulo a la palabra de Dios. Dios le dijo, vete de tu tierra y deja a tu padre y tu familia y tu parentela y anda a una ciudad, a un nuevo pueblo, a una nueva tierra que yo te llevaré y yo te mostraré. Amén. Y Abraham hizo caso a esa palabra. Amén. Lo que lo movió a Abraham fue una palabra de parte de Dios. Cuando yo leía esto, pude entender una revelación de parte de Dios en esta escritura. A Abraham no lo sacó la crisis. A Abraham no lo movió la circunstancia. A Abraham no lo sacó la pobreza o la enfermedad de su lugar, de su tierra. A Abraham lo sacó la fe. Déjeme decirle, mucha gente, incluyendo la iglesia, nos movemos por lo que vemos, nos movemos por lo que sentimos o pensamos, nos movemos por lo que escuchamos o vemos en la televisión, nos movemos por la crisis que nos rodea. Aleluya, usted debe dejarse guiar y usted debe moverse de un lugar a otro, de una posición a otro, de un trabajo a otro, aún de una nación a otra. Usted debe moverse no por una crisis, no por una circunstancia que le rodea, sino por la fe, aleluya, por la palabra de Dios. Si yo hago esto es porque Dios me ha movido a hacerlo. Si yo viajo o monto un negocio, no porque a mi vecino le va bien y por envidia, por competencia, no. Usted tiene que entender, aleluya, si usted emprende un negocio, usted levanta un proyecto, usted, aleluya, se mueve de un lugar a otro, usted tiene que ser guiado y ser movido por la fe. A usted no lo mueve la crisis, usted lo mueve la fe. Puede estar en un lugar más próspero, pero si Dios te dice, vente para acá, aleluya, porque usted no depende de una prosperidad o de una crisis o de la riqueza o de la pobreza.
pobreza, usted depende de la palabra de Dios. Y donde hay una palabra y donde Dios te establece, siempre habrá un cielo abierto, siempre habrá provisión, siempre habrá bendición. Aleluya. Por eso el rey David dijo: yo no he visto justo desamparado, aleluya, ni descendencia que mendigue pan. Amén. Levante su mano, estamos acá, iglesia. Y Abraham lo movió la fe. Y hasta aquí está todo bien. Diga: hasta aquí está todo bien. Levante su mano. Amén. Y Abraham lo movió la fe. Y por la fe salió. Y por la fe dejó cosas. Y por la fe y por la palabra de Dios dejó idolatría, hechicería y todo el mundo que tenía dentro del corazón. Lo dejó todo. Porque escuchó la palabra de Dios y fue cambiado. Él cambió de propósito en la vida. El detalle es que llegó un momento, él ya salió de su tierra, de su parentela. Él estaba en una cierta comunión con Dios, siendo guiado por Dios. Cuando llegó ahí a la tierra del Negev, dice la palabra, levantó su tienda, su campamento, estableció su familia, levantó un altar a Dios. Pero de repente vino una crisis. En el 12:10 al 20, Génesis 12:10 al 20, ahí encontramos el relato bíblico. Dice: y hubo hambre en la tierra, en el país de Abraham, ya en el sitio donde yo lo había puesto. Y a veces pensamos: si Dios me lleva para acá, para allá, o si Dios me ha llamado a servirle, nunca voy a tener problemas, nunca me va a pasar nada malo. Eso es mentira. Van a venir días malos, van a venir crisis. La diferencia es que antes estabas sin Dios, ahora vas a enfrentar tu problema y tu crisis con Dios, con la mano de Dios. Y Él te ha dicho: yo iré delante de ti. Amén. Él te ha dicho: yo estaré delante de ti como un poderoso gigante. Amén. Si frente a tu futuro, frente a tu vida, se levantan gigantes de la pobreza, gigantes de mentira, gigantes de la enfermedad, gigantes de cualquier tipo de crisis, usted diga: yo conozco un gigante más grande que se llama aplasta gigantes. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Aleluya. David venció en el nombre de Jehová. Moisés venció en el nombre de Jehová. Pablo el apóstol, aleluya, venció gigantes y peleó contra fieras en su vida con la mano de Dios, con la mano de Jehová. ¿Cuánto dicen amén? De repente dice la palabra que hubo una crisis, que hubo un hambre. Y no era cualquier hambre, dice: hubo una gran hambre. Entonces, frente a la crisis, déjame decirle, hay dos maneras, hay dos caminos, hay dos salidas, no hay más. La salida humana, el camino o el modelo del mundo. ¿Me siguen? Estamos acá. O yo soluciono mi problema, o yo enfrento esta pandemia, yo enfrento el COVID-19, o yo enfrento el cáncer, o yo enfrento, quién sabe, el SIDA. Porque hay gente que está luchando contra esas enfermedades. O yo lucho, o enfrento esta deuda impagable humanamente hablando, o este problema familiar, o esta tentación, o este pecado, o a la manera humana, a la manera que todo el mundo se enfrenta y lucha y pelea, o a la manera de Dios. Y de eso se trata: cómo enfrentar y superar crisis a la manera de Dios, no la manera de los hombres. Estamos acá, iglesia. Y obviamente usted vence la crisis mediante la fe. Ese es el modelo del cielo, el modelo de Dios, el modelo de Cristo, el modelo de la palabra. Es el modelo de la fe. Porque la Biblia dice en Hebreos 11 que sin fe es imposible. Levante su mano, estamos acá. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, el detalle es que todo el mundo dice que tiene fe. Todo el mundo cree en algo. Todo el mundo dice que tiene fe. Y no solamente tiene fe, dice: hermano, yo tengo mucha fe. Pero en el momento de la crisis, esa fe se esfuma. Porque la fe no es una emoción, la fe no es un sentimiento, la fe no es una creencia o una tradición o una religión. La fe es la palabra de Dios. La Biblia dice: el justo por la fe vivirá. ¿Y qué es fe? Es la palabra de Dios. Cuando usted lee la Biblia, lee fe. Cuando usted predica la Biblia, la palabra, está predicando fe. Bendigo el nombre de Jesús. Amén. Usted vive por la palabra. Si la Biblia, por ejemplo, si usted está enfermo, la Biblia dice: por sus llagas y por las heridas de Cristo nosotros somos sanados, por su sangre somos limpiados. Usted vive por la fe, aleluya. Quién sabe, está desamparado, no tiene trabajo, quedó sin empleo, pero la Biblia dice: no he visto justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan. Usted tiene que mendigue pan. Usted tiene que creer esta palabra. Esta no es una fantasía, una novela. Estamos acá, iglesia. Entonces, en el momento que Abraham se enfrentó al hambre, a la sequía, no sé, ese hambre, esa gran hambre que se dio en su país, en su tierra, amén, y a pesar que era la tierra que Dios lo plantó, que Dios le dijo que ahí fuera, cuando vino ese hambre, no sé si fue por causa de la naturaleza, fue una sequía, no hubo lluvia, no pudo sembrar, etcétera.
Pero él, en vez de levantar altar a Dios, en vez de clamar a Dios, en vez de levantar las manos a Dios, se dejó llevar por el temor, por el miedo, por el camino fácil, por el camino que todo el mundo hace. Porque el camino de la fe es un camino difícil. No muy difícil, pero no muy fácil. ¿Me dejo entender? Amén. Él dijo, no hay otra cosa. A pesar que Dios le había dicho que ahí lo va a bendecir, que ahí lo va a fructificar, que ahí lo va a plantar y prosperar. Él dice que descendió. Porque cuando tú te apartas de la Biblia, te apartas del llamado, te apartas de la fe, del camino de Dios, no vas a ascender, no vas a crecer, no vas a avanzar, vas sí o sí a descender. La Biblia dice que él descendió a Egipto. Dios no tenía un lugar alto, pero él descendió a Egipto. No, y cuando descendió a Egipto dijo, aquí me muero, aquí no pasa nada, me voy a Egipto. Y cuando camino a Egipto, lo primero que le vino, cuando usted se aparta de la fe, se aparta sus ojos de la palabra, lo primero que le va a llenar su espíritu y su corazón, se la va a llenar de miedo y de temor. Y eso es lo que pasó con Abraham. La Biblia dice que se llenó de miedo. La Biblia dice que se llenó de temor. Dice, tengo miedo que allá vaya a Egipto y me maten. ¿Y cuál era su temor? Porque su esposa era hermosa, era bella. Dice que podían quitarle a su esposa, podían matarlo a él por quedarse con su esposa o con sus bienes o con sus criados. O sea, él se llenó de temor. Y cuando llegó a Egipto dijo, ella no es mi esposa, ella es mi hermana. Porque cuando te llenas de miedo y de temor, cualquier pecado lo crees. Comenzó a crear la mentira, comenzó a mentir. Dice la palabra, obviamente, que si no interviene Dios y lo saca de Egipto, obviamente podía perder hasta su esposa y se malograba todo el plan que Dios tenía para él. No propósitos cumplidos, no planes de Dios cumplidos en su vida, ni fuera el padre de la fe, ni el patriarca, nada, hubiera sido nadie, se hubiera sido sepultado. Es decir, en el momento de dificultad, o la crisis te saca de la fe y de la palabra y de las promesas, o la crisis te aumenta la fe y aleluya, y toma fuerza de adentro y te haces fuerte en batalla y sigue creyendo y sigues estable creyendo en la palabra y en las promesas fieles y verdaderas de Dios. ¿Estamos acá, iglesia? A veces decimos es fácil creer o es fácil la fe, pero no es tan fácil, porque justamente cuando viene la crisis, y como le dije al principio, hoy por hoy el mundo entero está en crisis. Hoy por hoy Dios ha permitido, quién sabe, esta crisis, esta pandemia, Dios lo ha permitido para probar a los hombres, incluyendo la iglesia. Estamos acá, levante su mano. ¿Quién sabe? Dios ha permitido esta pandemia de sombra y de muerte, de temor, de miedo. Porque la cosa es sencilla. Un virus que ni usted ve con sus ojos ni con sus lentes de aumento. Un virus que tiene que verlo con microscopio. Un virus chiquitito, más chiquito que el piojo que tiene en su cabeza, hermano. Usted tiene un piojito, lo agarra con la mano y ¡plum!, lo mata. Y este virus es más pequeño que un piojito, que un liendre, y ha hecho temblar a poderosos. Estamos. Ha hecho temblar a poderosos, a millonarios, a multimillonarios, a científicos, a médicos. Un virus, incluyendo la iglesia, tiene miedo. Estamos acá, iglesia, y no es que estemos abusando de la fe, que tengamos una super fe. Simplemente creemos en un Dios todopoderoso. Estamos acá, iglesia. Imagínense, para que usted vea. Entonces, frente a esta crisis de carácter mundial, una crisis económica, financiera, de salud, de muerte, de temor, frente a esta crisis, ¿cómo enfrenta? Si perdió su trabajo, ¿cómo enfrenta usted? Si perdió el dinero, ¿cómo enfrenta usted a esa pérdida de su dinero? ¿Quién sabe perdió un ser querido? O quién sabe está sufriendo, sufrió, o alguien de su familia está sufriendo con el COVID-19. ¿Cómo enfrenta? Yo sé que a esa hora se nos acaba la promesa de Dios. Yo sé que a esa hora se acaba todos los textos que sabíamos de memoria. Porque para muchos creyentes, déjame decirle, como que la Biblia la tienen como un poema bonito para recitarlo. Pero no es un poema, la palabra es verdad. Lo que Dios no está jugando ahí, está diciendo la verdad. Y la Biblia dice que es imposible que Dios mienta en el nombre de Jesús. Es imposible que Dios falle. Si Dios te ha dicho, ninguna plaga tocará tu morada, incluyendo el COVID-19, el 20 o el 21.
cáncer o cualquier enfermedad o crisis, ninguna plaga tocará tu morada. Tu morada es tu cuerpo, tu morada es tu vida, es tu hogar, tu matrimonio, tu empresa. Ninguna plaga va a tocar tu vida. Ahora más que nunca Dios está desafiando a la iglesia y al mundo entero para depender del cielo y no de la tierra, de Dios y no de los hombres, de la palabra de Dios y no de los medios que nos infunden miedo y temor y muerte y desolación. Porque en Cristo hay vida, porque Él es vida y vida en abundancia, vida eterna para la gloria de su nombre. Amén. Aleluya. Entonces ahorita es la crisis, hermano. La gente se olvida de las promesas, ahora se olvida de orar, o quien sabe ora, pero no cree lo que ora. Lee la Biblia y no cree lo que lee. Escucha una prédica de fe y no la va a creer. Porque más le cree al medio de comunicación, más le cree al brujo, al médico, al presidente, al experto. Estamos acá, iglesia. Entonces, solo un caso, pum, le viene. Si alguien es detectado con COVID positivo, yo sé que se acuerda de la promesa, perdón, se olvida de la promesa del ayuno de la oración. Hermano, ora un poquito y orando un poquito y corriendo a ver el oxígeno y corriendo a ver al médico. Y no estoy en contra del médico, de la tecnología, del oxígeno, sino que si usted se sana con oxígeno, déjeme decirle, gloria a Dios por eso, se sanó. Pero si usted se sana con el oxígeno, la gloria se lo va a llevar el oxígeno. Y el primer productor de oxígeno en el Perú se murió y tenía todo el oxígeno, como para que Dios diga: voy a quitar todos los amuletos humanos para que dependan solo y únicamente del Dios vivo. ¡Aleluya! Si se recuperó en una buena clínica, dice: no, mi plata me salvó. Por eso el dueño del Banco Santander de Colombia se murió para que vea el mundo que ni su plata lo salvó. ¿Está entendiendo, iglesia? Dios nos está hablando. Dios habla de muchas veces y de muchas maneras y nosotros no entendemos y corremos al diablo y al mundo y al brujo y no corremos a Dios. Abraham corrió al mundo y casi pierde su hogar y su matrimonio y su esposa. Usted párese firme, no vuelva a Egipto, no corra a Egipto, no camine en temor y en miedo como los que viven en Egipto o en el mundo. Usted es un hijo de Dios, viva conforme a la palabra. Bendigo el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Quién sabe en esta crisis Dios quiere que usted le dé toda la gloria a Dios? Porque en este medio de esta crisis usted va a ver a un Dios que sana, a un Dios que liberta, a un Dios que cuida, a un Dios que protege. En medio de esta crisis va a ver y a saber y entender recién el texto que lo memorizaba y lo repetía a todo el mundo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En medio de esta crisis usted va a ver que va a tener empleo cuando muchos han sido despedidos. Va a tener riqueza y pan y comida en su casa cuando muchos allá están mendigando. Porque la Biblia dice que Dios hará diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Cuánto dicen amén? ¿Quién sabe? Muchos están siendo despedidos con trabajo y usted va a tener 2 oportunidades de trabajo o se crea una. ¿Quién sabe? Mientras otros están vendiendo su casa para curarse o para salir de esta crisis, usted está construyendo su casa y comprando casa. ¿Cuánto dicen amén? ¿Quién sabe? Muchos están mendigando pan y usted está haciendo negocio en el nombre de Jesús. Porque usted tiene que llegar al punto de que su dependencia debe ser al 100% de Dios y no de los hombres. ¿Cuánto dicen amén? Mire, aquí ha habido personas que han sido contagiadas con COVID y se han sanado. Pero como dice el dicho, para muestra un botón. Nuestra hermana Lucía salió positivo con COVID-19 y toda su familia, no arquitecto, amén. Con toda su familia salió positivo al COVID-19 y a la variante más peligrosa que todo el mundo lo vocifera y lo publica en las redes y en la televisión, la variante brasileña. Que en Sao Paulo han muerto más, están muriendo 3.305 personas en 24 horas. Hermano, ¿y por qué todo muere? ¿Y dónde está Dios? Es que Dios no actúa por necesidad, por circunstancia o por vista. Dios actúa por fe. ¿Estamos acá, iglesia? Amén. No sé, ay Señor, voy a hacer que Dios tenga lástima de mí. No, Dios quiere que te arrepientas, que creas la palabra, que confieses la palabra. Aunque todo el mundo esté oscuro, creas que la palabra es la luz para tu vida. Amén. Amén. Y la hermana Lucía se puso bien mal. Yo no quiero contarle directo. Voy a darle algunos minutos para que ella misma cuente su testimonio de liberación, sanidad de COVID-19 en variante brasileña. Amén. Y cómo Dios ha hecho su obra en ella.
un testimonio de primera mano. Pase, hermana Lucía. Hermano, les saludo en el nombre de Dios. La verdad es que estoy demasiado agradecida con Jehová. Quizás en estos momentos me emociono mucho porque he vivido unos días muy tristes, la verdad. Y solo hay consuelo en Jehová. Él me sanó, ahora estoy libre y sana. Tengo muy poco tiempo siendo cristiana. Anteriormente creí tenía otras creencias, pero creo que Dios, por algo pasan las cosas y para yo aferrarme más a Dios, para yo creer más en Él. Mi esposo un día martes saliendo de la iglesia, rumbo a Chiclayo, estábamos en el carro, me dice, baja la luna, me dice, sentí que algo ingresó en mi garganta y se ahogó. Bajó la luna, nos fuimos hacia Chiclayo, nos quedamos por el toque de queda en mi casa y el día miércoles retornamos. El día miércoles ya se sentía mal, estaba mal. Yo estaba, la verdad, súper bien. Casi nunca me enfermo. Yo estaba bien. Bueno, nos fuimos, le dije, vas a estar bien, vas a estar tranquilo, descansa, reposa. Se puso un poco, bueno, se puso mal, siguió mal, le dio fiebre. Y bueno, le tomé la temperatura, estaba alto. Créame que quizá porque tengo muy poco tiempo, tengo una prima que es enfermera y lo primero que hice fue decirle sus síntomas y yo creo que lo primero que debí haber hecho era orar, era clamar a Dios. Y bueno, le consulté y me dijo, dale esto, ¿no? Le compré, estuvimos cuidándolo. A los 2 días él ya estaba bien. Mi suegra también se puso mal. A veces creo que Dios nos prueba en situaciones difíciles. Yo me hacía cargo de todo. Lo cuidaba a mi esposo, a mi suegra y a mi pequeño. Yo estaba ahí, me sentía a veces afligida. A veces perdía la paciencia, ya sentía que no podía. Y ahí estaba, y con mi pequeño, ¿no? A veces los que somos madres entendemos, ¿no? Cuando tenemos un pequeño en casa. Bueno, pasaron los días, y un día venimos a la iglesia un sábado, yo ya me sentía mal, yo quizás es el estrés, el cansancio, pero al día siguiente ya no podía, mi cuerpo se desvaneció, me puse en cama, ya no estaba bien. Hermanos, es algo, ¿cómo les puedo explicar? Es algo que no pensé pasar. Créanme que he pasado una semana entera durmiendo boca abajo, porque si dormía hacia arriba no podía respirar, me faltaba el aire. Ya en esos momentos yo me sentía mal porque yo ya, cuando todavía no conocía a Dios, ya he perdido un familiar muy amado en mi hogar cuando todos se infectaron, todos estuvieron mal. Pedí un familiar, ese familiar lo amaba mucho. Solo quería abrazarle en ese momento y créanme que esta enfermedad no solo te da esto, a mí me sumió en el profundo, me deprimí, sentí que, estaba demasiado sensible. Mis papás, obviamente, como todos padres, me llamaban, me daban fuerzas, me decían, te vamos a ir a ver, vamos a estar contigo. Y mi mamá pertenece a otra religión. Hijita, me decía,
ora mucho, clámale a Jehová. Yo le decía así, y cuando yo quería coger la Biblia, y cuando yo estaba en mi cuarto quería coger la Biblia, créame que era algo increíble, que me dormía. Había días que me pasaba todo el día durmiendo, no podía, no, ni siquiera el celular. Mi esposo a veces llegaba, me veía, me decía, lloraba, me decía, ¿qué te pasa? Tienes que ser fuerte, todo el tiempo he sido fuerte. Y yo lo tomaba, cuando a veces lloraba, yo lo tomaba, a veces, o sea, estaba tan sensible que sentía que quizás ya se estaba cansando de cuidarme o algo así. Pero en realidad se preocupaba. Hermanos, créanme que Jehová me estaba fortaleciendo. Jehová estaba conmigo porque mi esposo, bueno, en las noches orábamos. Yo decía, quiero salir de esto, no quiero verme así, no podía hacer nada. Perdí lo que es el olfato. Cuando uno pierde el olfato es algo feo, porque como que no le tiene sentido nada, se te quitan las ganas de comer, pierdes totalmente, te decaes, la verdad. Un día durmiendo, porque como les decía, dormía boca abajo, sentí que era como las 11:50, la verdad no recuerdo bien, estaba con mi esposo y sentí como justo ese día dormí cerca a la ventana, sentí que una mano me vino y en la espalda me tocó y me dio 3 golpes. Yo en ese momento le dije, Samuel, me has tocado, Samuel, me has hecho. Le dijo, no, yo estoy durmiendo. Y entonces, no sé la verdad cómo lo podría interpretar, pero al día siguiente me ahogué mucho más. Me ahogué, me dio gripe, ya no podía, ya sentía que ya no podía más. Mi esposo incluso ya tenía el oxígeno. Para mí, pero yo le dije que no me voy a poner nada, que yo me voy a sanar. Yo le dije, yo me voy a sanar, ora, no te canses de orar, yo voy a sanarme, yo voy a estar bien, yo voy a estar bien, yo confío en Jehová, tengo fe en Él y no lo voy a utilizar. Yo voy a estar bien porque mi saturación, la verdad, estaba baja. Estaba con todo, con medicina, todo. Y bueno, lo que sí es que mi pequeño no se quería desprender de mí. Yo comía en el cuarto, él quería estar ahí conmigo, todo, pero uno como madre, pues a veces por los hijos tiene que ser fuertes. Y bueno, yo decía, yo voy a salir de esto. Ahora más que nunca valoro mi vida, valoro lo que Dios nos ha dado, valoro la familia que tengo. Y bueno, un día llega el pastor Ezequiel, a casa. Yo estaba en el cuarto, justo se va por el lado de la tienda donde estaba nuestro cuarto y bueno, estaba yo ya ahí, estaba decidida a irme a la casa de mis padres. Ya mis padres ya querían venir, entonces mi mamá me dice, no, ven. Entonces justo llega el pastor Ezequiel, entra al cuarto y me da una palabra, oramos. Hermanos, créanme que quizás Dios nunca he vivido una experiencia así en mi vida. En mi vida tengo 25 años, nunca he vivido una experiencia así. Me dio palabra, oró conmigo, me dijo, tus pulmones van a ser sanados, porque también estaba mal. Me fui a hacer una ecografía, porque ya mis pulmones ya estaban, según el doctor, dañados. Entonces me fui a hacer, el pastor estaba ahí. Hermanos, Jehová a veces nos manda personas, yo creo que nos manda personas porque el pastor estaba ahí conmigo.
oramos, me tocó los pulmones, me dijo, puedes respirar, ya no te ahogas. Y en ese momento ya no me ahogaba demasiado. Me dijo, eres libre, puedes respirar, confía. Yo tenía mucha fe, yo creo que necesitaba eso, necesitaba una compañía de un hermano, necesitaba que alguien me dé esa fuerza. Y era el último día que yo estuve así, hermanos, porque gracias a Jehová pude respirar bien. Y salí de donde estaba porque solo estaba en el cuarto. Dormía todo el día. Y la verdad es que, hermano, le estoy muy agradecido a Jehová. Le estoy agradecido a la familia cristiana. Ahora sé que soy sana y estoy libre, y la verdad es que es algo maravilloso lo que Jehová ha hecho en mi vida. Sí, hermanos, así que créanme que quizás hay hermanos que no creen, quizás hay hermanos que su fe está desvanecida, quizá la mía estuvo así, pero yo ahora más que nunca creo en Jehová y le voy a servir el resto de mi vida. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Lucía. Amén. Ellos son una pareja de esposos jóvenes, obviamente con Samuel. Ambos son arquitectos de profesión. Y no hace muchos meses que ellos entregaron su vida a Jesús. Ellos todos fueron infectados, pero allí en su familia, en su hogar, pero todos han sido sanados por la benevolencia, mano de Dios. Bendigo el nombre de Jesús. Yo estoy seguro y convencido de que mucha de la gente que con mucho dolor y mucha pena ha partido de esta tierra, ha muerto, ha fallecido, estoy seguro que muchos, quién sabe, más del 50%, más que este virus, que es una variante de gripe, los ha llevado el miedo, el temor. Porque cuando entró la desobediencia y el pecado al hombre, el primer resultado y la primera consecuencia de que el hombre le dé la espalda a la palabra de Dios fue el miedo. La Biblia dice, y tuve miedo y me escondí. Porque el hombre de Dios puede buscar muchos escondites, pero en vez de refugiarse en Dios, nuestro refugio tiene un nombre: Jesucristo el Señor. Amén. Así que, hermanos amados, poderoso es Dios. Usted puede superar toda crisis familiar, económica, aún esta crisis llamada COVID-19 que ha afectado al mundo entero, se puede superar. No con el modelo y con las armas humanas, porque no depende de las armas humanas, o de tener una mente positiva y decir, no, yo voy a salir, yo soy fuerte, yo. No depende de cuántas cosas repitas, sino depende de cuánta intimidad y conexión tienes con tu Creador, con tu Señor y Salvador Jesucristo. En Cristo sí podemos decir, diga el débil, fuerte soy. Porque no hay nada imposible para Dios. Es imposible para los hombres, pero todo es posible para el Dios a quien creemos, a quien le servimos, a quien le alabamos, a quien le adoramos. Él no te va a defraudar. Bendigo el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Yo sé que mucha gente ha partido antes de tiempo, pero usted no se va a morir porque el virus quiera. Usted no se va a morir porque el brujo quiera. Usted no se va a morir porque el diablo quiera. Usted no se va a morir porque el vecino le desea la muerte. Usted va a morir en el tiempo de Dios. Ni antes ni después, en el tiempo de Dios. ¿Y cuál es el tiempo de Dios? Porque morir en el tiempo de Dios, la muerte es dulce. Porque todo el mundo le tiene miedo a la muerte y se aferra tanto a esta vida. Si Dios nos da vida en esta tierra es para cumplir propósitos específicos. De sanar, de amar, aleluya, y extender el reino de Dios aquí en la tierra para la gloria de su nombre. Morir, aleluya, en el tiempo de Dios es morir después de haber cumplido el propósito de Dios aquí en la tierra. Y si usted todavía ve que no está cumpliendo el propósito, dígale al Señor, clámale, Señor, como el rey David decía, Padre, Jehová, Jesucristo, cumple tu propósito en mi vida.
Cumple tu propósito en mi familia y no me de morir mientras que no vea el propósito de Dios en mi vida. No me de morir mientras que no vea a un Perú de rodillas ante el Cristo vivo y no de rodillas ante los Baales. Y no de morir, aleluya, mientras que no vea enfermos sanados, hogares restaurados en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Todos vamos a morir, sí, en algún momento, pero no a la manera del diablo, no antes de tiempo, sino en el tiempo de Dios, porque ahí es dulce y bienaventurada la muerte de los justos y los santos en el tiempo perfecto de Dios. Mientras tanto, aunque mueran 1000 a tu alrededor con COVID, usted seguirá firme en el nombre de Jesús, porque aunque caigan 1000 a tu mano derecha, 1000 a tu diestra o a tu mano izquierda, dice la palabra, a ti no te llegará, porque Jehová es tu escudo, es tu espada. Jehová es tu protector, tu ancla del alma. Jehová es la muralla de fuego a tu alrededor, para la gloria de su nombre. Amén. ¿Estamos acá, iglesia? Pero vamos, ya para ir concluyendo, vamos a Génesis 26. Dice la palabra, hablamos de Abraham, que en momento de crisis agarró el camino fácil, el camino derecho. Comenzó a actuar y vivir y descender a Egipto, como el mundo. Génesis 26 dice la palabra, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre. Aquí le recuerda obviamente la primera hambre o crisis que hubo en el tiempo de Abraham, que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac, ya no era Abraham, era Isaac ahora, el hijo de Abraham, a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. ¿Cuál es la palabra para esta mañana? No desciendas a Egipto. No pienses como el mundo piensa. No creas como el mundo cree. El mundo tiene miedo. Aleluya. Usted venza con la fe al miedo. Cuando el miedo y el temor toquen la puerta de su vida, dígale alto, váyanse por 7 caminos, porque la fe llegó primero. La vida de Cristo llegó primero a mi corazón. La palabra abunda en abundancia en mi mente y en mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y te daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Palabra de Dios. La misma crisis que le llegó a Abraham, que lo sacó disparado para el mundo, la misma crisis le llegó a Isaac. Pero Dios le dijo a Isaac, y él creyó a la palabra de Dios. Él se estableció en la palabra de Dios. Dios le dijo, no te vayas al mundo, no copies el modelo mundano. Él no corrió de inmediato, que me va a salvar esto, me va a salvar lo otro. Él puso su confianza en Dios, su Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y es interesante que en medio de la crisis Dios le dijo, afirma tu fe, establécete. Amén. En medio de la crisis Dios le dijo, yo aquí te voy a bendecir. ¿Cuántos creemos? Amén. Si usted escoge el camino de la fe para vencer todo problema de la vida y toda crisis de la vida, si usted escoge el camino de la fe, el camino del cielo, el modelo de Dios, el modelo de la Biblia, dice la palabra que Isaac, en medio de su crisis, en medio del hambre, en medio del valle de sombra y de muerte, él fue bendecido, multiplicado, fructificado en medio de una tierra enemiga, en medio de una tierra de sombra y de muerte. Él vio vida y vio trabajo y vio abundancia, y sus manos, aleluya, se llenaron de la bendición de Dios. Sus manos se llenaron de la cosecha de Dios, aleluya. Su hogar no sufrió hambre, su hogar no sufrió necesidad, aleluya, porque la fe en medio de la crisis es el mejor terreno, el mejor momento para ver la gloria de Dios, aleluya. Como dijo el profeta, aunque ande en valle de muerte, de sombra, Jehová será mi luz. ¿Estamos acá, iglesia? Amén. Mire, en Éxodo, lo que tienen, hermano, Éxodo. Éxodo significa salida. Lo que tienen Biblia, busque Éxodo rapidito, o si no, escuche atentamente Éxodo 14. Cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Creo que fue la peor crisis de su vida, entre la espada y la pared, al frente un mar que iba a ahogar a todos sus niños,
y a todo el pueblo de Israel, y atrás un ejército poderoso de caballos y espadas, y ellos ni un palito tenían para defenderse. ¿Cuántos dicen amén? A veces Dios nos lleva al punto que no hay recursos humanos para que vengan los recursos del cielo. Y temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron: Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Levante su mano, iglesia. Estaban entre la espada y la pared los hijos de Israel, un gran ejército atrás a sus espaldas, y adelante un mar de problemas. Estamos acá, iglesia. Ellos dijeron: queremos morirnos mejor, porque la crisis justamente vienen los pensamientos negativos. Ya no doy, no puedo salir, no puedo pagar esta deuda, ya me voy a morir, soy un fracaso total. Pero ahí, calla tus voces, calla tus palabras y escucha la voz de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Todos tus enemigos que hasta aquí te han atacado, Dios le dijo a Moisés: nunca más los verás, porque yo pelearé por vosotros. Hay alguien que pelea por ti, iglesia, amén. Hay alguien que pelea por ti. Mucha gente puede hacerte daño y puede verte desamparado, porque ellos más confían en el brujo, en el ídolo, y le prenden 1000 velas a los yesos muertos. Amén. Pero usted no adora un yeso, un palo, una piedra. Usted adora y sirve a un Cristo vivo que dice: yo pelearé por ti, yo te defenderé y pelearé contra toda brujería, hechicería, pandemia, peste, hambre y toda plaga. Yo pelearé por vosotros, dice el Señor. Solo quédate quieto, ora a Dios, ámale a Dios para la gloria de su nombre. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Y lo interesante es, mira, ahí en Génesis 26, 12 dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y sembró Isaac en aquella tierra. Levante su mano. En la crisis, en el hambre, en el medio de las plagas, ¿qué hizo Isaac? Abraham corrió a Egipto, escogió el modelo humano y mundano. Isaac escuchó la voz de Dios, creyó la palabra, creyó la promesa, no se fue a Egipto. Amén. No confió en el hombre, él siguió confiando en Dios. Y en medio de la crisis, Dios lo bendijo. Dios le dijo: quédate ahí, porque yo pelearé. ¿Sabe? El mejor momento para ver a Dios peleando por ti es en medio de los problemas, en medio de las guerras, en medio de la crisis. Es el mejor momento para que usted esté quieto, adorando a Dios, danzando, aplaudiendo, leyendo su palabra, amén, adorando su nombre y viendo cómo Dios pelea y cómo Dios hace milagros y abre el mar delante de tus ojos. Bendigo el nombre de Jesús, amén. Pero ¿qué debe hacer usted en medio de la crisis? Amén. Aparte de no seguir el camino del mundo, que se van a brujos, a hechiceros y cuánta cosa. ¿Qué debe hacer en medio de la crisis? Aparte dice que Isaac siguió sembrando. Diga: siembra en medio de la crisis. Levante su mano. ¿Cuántos quieren cosechar? ¿Cuántos quieren cosechar en medio de la crisis? En medio de los problemas, en medio de valle de sombra y de muerte. ¿Cuántos quieren ver la mano de Jehová alzada en favor de su familia y de su vida? Levante su mano, gloria a Dios. Esto me emociona, bendigo el nombre de Jesús. El problema es que en medio de la crisis usted deja de sembrar. Ya no, aleluya,
Bienaventurados los que con lágrimas sembraron. Dejan de orar, dejan de llorar en la presencia del Señor, dejan de derramar su corazón, dejan de ayunar, dejan de diezmar, dejan de ofrendar, dejan de vigilar, dejan de levantar sus manos, y por eso peor se hace la crisis. En medio de la crisis, Isaac comenzó a sembrar, cogió su pala y comenzó a sembrar, cogió su herramienta y comenzó a sembrar, cogió su yunta de bueyes y comenzó a arar y comenzó a sembrar, y no había lluvia y había un cielo despejado, pero él creía que los cielos se van a abrir en su favor. Aleluya. En medio de la crisis, usted siga asistiendo a la iglesia, siga leyendo la palabra, siga sembrando, que en su momento va a cosechar, en el nombre de Jesús. Aleluya. Y en último lugar, aquí finalizo, hermano. Ya tranquilo, hermano. ¿Y a qué hora acaba el hermano? Porque ya me espera mi comida en casa. Amén. Si me invita, no me hago de rogar, hermano. Acepto sus invitaciones. Amén. No se preocupe, hermano. Lo último que hizo Isaac en ese tiempo, obviamente, para ver prosperidad económica, él fue un gran granjero, agricultor. Para ver prosperidad económica, el hombre que conseguía un pozo de aguas dulces, de aguas corrientes, obviamente de encontrar arroyo o agua dentro del subsuelo. Obviamente esto representaba fuente de provisión, fuente de abundancia, fuente de trabajo. Y dice la palabra que en medio de la crisis, Abraham, levante su mano, Isaac comenzó a escarbar sus pozos, donde todo el mundo veía que esperaba que por golpe de suerte iba a salir de su crisis. Todo el mundo estaba mirando la crisis, cómo la gente muere, cómo la sequía, estaba la crisis económica. En medio, Isaac estaba escarbando, y a más profundidad, y no encontraba agua, y seguía escarbando, y no encontraba agua, y seguía escarbando, aleluya, hasta de repente dice que brotaron las aguas, y no eran cualquier agua, dice la escritura, eran aguas vivas para la gloria de su nombre. ¿Qué significa eso? Que en medio de su crisis usted sigue escarbando, siga buscando a Dios a manera profunda. Aleluya. El mejor momento para tener comunión, intimidad con Dios de manera profunda es en medio de los problemas, en medio de la crisis. Y gloria a Dios por la crisis, y gloria a Dios por los problemas, gloria a Dios por las dificultades, porque me voy a encontrar con mi arroyo, me voy a encontrar con aguas profundas, con agua viva. Aleluya, gloria a Dios. Y a más profundidad, más agua viva. Perdón, hermano. A más profundidad, más agua viva. A más profundidad, más poder. A más profundidad, más riqueza. A más profundidad con Dios, más las oportunidades vienen a tu vida. A más profundidad con Dios, más las puertas se van a abrir. ¿Alguien me está siguiendo? Cristo vive, aleluya. Santo. Isaac, en medio de la crisis, profundizó su oración, profundizó su intimidad con Dios, profundizó, aleluya, su experiencia, su conocimiento con Dios. Y de repente dice la palabra que excava un pozo, y ese pozo lo llamó, tuvieron sus nombres. Ese pozo lo llamó Esek, porque hubo pleito y contienda. Los filisteos vinieron y le taparon ese pozo, hubo contienda. Después encontró y abrió otro pozo. Imagínense. Él abrió una fuente de trabajo y el mundo le tapó. El gobierno le cerró su negocio. El gobierno le tapó su pozo. Y el mundo puede cerrarte puertas. Estamos. Y quién sabe, la tsunami te cerró tu negocio, o la crisis o la pandemia te cerró tu negocio. Ya no tengo, si esa era mi única fuente. Le cerraron un pozo a Isaac, siguió escarbando otro pozo, siguió tocando puertas, siguió perseverando y abrió otro pozo. Ese pozo se llamaba Sidna, que significa enemistad, porque la Biblia dice que él comenzó a prosperar. Dice, mire, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y muchas labranzas, y los filisteos le tuvieron envidia. La envidia siempre ha existido, la envidia está por todos los lados. Aún en la misma iglesia hay envidia, aún se envidian entre pastores, entre iglesias, entre hermanos, entre familias. La envidia siempre va a estar ahí como un cáncer. Pero usted no permita que se
introduzca en su corazón el cáncer de la envidia. Dígale: el cáncer de la envidia no tiene lugar en mi vida. Yo voy a gozarme con el éxito de mis hermanos. Voy a bendecirle, aleluya, a mis hermanos para la gloria de su nombre. Voy a aprender de su éxito. En vez de tirarle piedra, en vez de envidiar, voy a imitar a los mejores. Voy a imitar a los que tienen éxito. Voy a imitar a los que dan buen ejemplo. Porque ¿qué dijo Pablo? Imítenme a mí, porque era un ejemplo de hombre de Dios, así como yo imito a Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Bueno, como eran filisteos, eran mundanos. Lo que no se cabe esperar eso es dentro de la iglesia. Filisteo es mundano, era gente sin Dios, y le tuvieron envidia al siervo de Dios. Y dice que le taparon este pozo de Sibma. De nuevo le taparon. Él no se puso a llorar. Él no se puso a torcerse los brazos, a agarrarse los pelos, a darse golpe en la pared diciendo: ay, qué difícil es servir a Dios. Mejor quítame la vida. No, hermano, yo sé que muchos en momentos de crisis quieren que Dios los mate, quieren que Dios los recoja. Si Dios lo hubiera escuchado, ya no estuviera aquí, hermano. Ya muchos hubieran tomado cafecito por usted. Pero a veces Dios, por su amor y su sabiduría, no escucha oraciones necias. Diga: voy a dejar de hacer oraciones necias para comenzar a tener y hacer oraciones sabias. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Y le taparon ese pozo y él siguió abriendo otro pozo. La Biblia dice que él abrió muchos pozos y le cerraba, y le cerraba, y le cerraban. Un pozo simboliza una fuente de trabajo. No sé, hermano, cuántas cosas que el enemigo puede cerrarte, pero va a llegar el momento, la hora y el día señalado que vas a encontrar una fuente de trabajo, un pozo de abundancia. Bendigo el nombre de Jesús, que ni el diablo te lo va a cerrar, ni el demonio, ni el enemigo, ni la envidia. Nada te lo va a cerrar, porque ese pozo, aleluya, esa fuente de trabajo y esa bendición viene de parte de Jehová. Así pasó con Isaac. Bendito el nombre de Jesús. Dice que escarbó de nuevo y de repente aguas vivas salieron, y le puso el nombre a este pozo, le puso el nombre de Rehobot. A ver, repita conmigo: Rehobot. No diga Reebok, la zapatilla, no. Ay, hermano, entonces voy a comprar mi Reebok y la bendición va a estar ahí. Amén. Tampoco robot, no, de que mira a su hijito y le compra juguete de Robocop. No, nada que ver eso. Aquí tiene otro significado este nombre: Rehobot. Diga: el pozo de Rehobot, que significa lugar amplio y espacioso. Dios te ha prosperado y te ha fructificado. Bendigo el nombre de Jesús. Estamos acá. Y se apartó. Génesis 26, 22. Y se apartó de ahí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificamos en la tierra. Y la Biblia obviamente concluye que aún sus enemigos, reyes y príncipes que lo botaron de su tierra, vinieron más bien a hacer paz con él. Porque va a llegar un momento en tu vida, iglesia, si sigue perseverando, sigue profundizando con Dios, no escoge el modelo mundano, se mantiene firme en la lucha, firme en la palabra, va a llegar un momento en que Dios te va a establecer. ¿Cuánto dicen amén? Póngase sobre sus pies. Va a llegar un momento en que Dios te va a prosperar, y esa prosperidad y esa bendición no te la va a quitar la envidia, no te la va a quitar la codicia ni la avaricia, no te la va a quitar el brujo, no te la va a quitar el diablo. Dios te va a establecer y va a ponerte en paz aún con tus enemigos. Y quién sabe, hasta tus enemigos pueden servirte algún día, en algún momento. Levante su mano. Diga: sí se puede superar la crisis. Que sabe, el tema debe llamarse: supera tu crisis mediante la fe. Levanta tus manos. Tú estás aquí, amado Jesús. Iglesia, abre tus ojos un momento ahí. Escucha esto. Si bajamos un poco, yo quiero dejarte sellado tu corazón con esta palabra, que te vayas con esta palabra en tu mente. 1 Pedro 5, 8, 9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, porque hay muchas crisis y adversidades que la provoca el diablo, enemigo de nuestras almas. La hermana que contó su experiencia, nuestra hermana Lucía, cuando vio que como un espíritu, una sombra, dice que entró a su cuarto y le golpeó los pulmones, y al otro día no podía respirar. Eso era un espíritu de muerte. Tras de este espíritu de pandemia, de COVID-19, y tras de muchas enfermedades, hay demonios, espíritus sin cuerpo que usted no los ve, que propagan esa muerte, que propagan esa enfermedad.
No es casualidad, eso que vio fue una experiencia en el espíritu, que un espíritu pum le golpeó sus pulmones y al otro día ya no podía respirar. Pero bendito es Dios, que dice la Biblia, si el demonio, el enemigo viene por un camino a detenerte, por 7 caminos va a huir en el nombre de Jesús. Y miren lo que dice la palabra: ser sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid. No dice que te corras al diablo, al problema. No hay que correrse, hay que enfrentarlo, porque el que tiene que correrse es Él. Usted no se va a correr, Dios lo va a establecer en el nombre de Jesús. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo, usted tiene que saber esto, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Estamos acá, iglesia? Amén. Dice la palabra: resiste firme en la fe, porque muchos padecimientos están pasando mucha gente, muchos hermanos en el mundo entero, porque justo en el momento de crisis, la circunstancia, el mundo, las presiones de la vida nos hace pensar: solo yo sufro, solo a mí me pasa. Los ricos millonarios nunca han tenido dificultades. Los que han tenido éxito nunca han tenido dificultades. Mentira, quién sabe, ellos han tenido más problemas que usted, más fracasos que usted, y los llegaron a superar. Por eso es supera tu crisis. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra, no, tienes que saber esto, que todo el mundo está enfrentando crisis, que todo el mundo está pasando por momentos difíciles. Así que no te preocupes, porque en medio de la crisis, si Dios lo permite y tú te mantienes firme en la fe, dice Elos, ¿qué va a hacer Dios en tu vida? Si mantienes tu fe, sigues sembrando en medio de la crisis, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo te perfeccione. Repita conmigo: en la crisis Dios me perfecciona, Dios me afirma, me fortalece y me establece. Levante su mano. Gracias, Padre. Gracias, Dios, porque tú permites cosas en la vida, a veces duras, a veces difíciles de entender, pero tú quieres perfeccionarnos, pulirnos. Tú quieres establecernos en el llamado a la cual hemos sido llamados, en la misión a la cual hemos sido llamados, en el terreno a la cual tú nos has asignado para establecer tu reino. Padre, trae una unción de establecimiento, Señor. Que se esfumen los temores de tu iglesia, que se esfumen los miedos, que en medio de la crisis no corramos al mundo, ni actuemos, ni tomemos las armas humanas, como es la idolatría, la hechicería, la brujería, o quién sabe más se confía en la ciencia o en el médico, que no está mal, Señor, pero tú estás por encima aún de los pronósticos y diagnósticos de los humanos. Por más expertos que sean, se equivocan, pero tú nunca te equivocas, Dios. Tú eres perfecto, tú eres real, eres vivo. Tú no eres, como muchos creen, un ídolo de madera que lo cuelgan por ahí, un palo, una piedra. Tú eres un Dios vivo, tú eres un Dios real y fiel, que escuchas, que tienes ojos para vernos, manos para levantarnos, que tienes pies para correr tras nosotros a veces cuando nos desviamos, que tienes corazón para amarnos, mente para pensar en nosotros. Piensa con mi mente, ama con mi corazón, toca con mis manos, camina con mis pies. Gracias, Dios. Comienza a tocar vidas ahora. Aún los amigos y hermanos que están conectados en las redes sociales, Señor, en el Facebook, en el internet, en el YouTube, más adelante que quede grabado, Señor, ahí este mensaje. Padre, comienza a desactivar toda conexión con las tinieblas. Comienza a desactivar toda fiebre, virus y pandemia. Comienza, Señor amado, a quitar toda confusión, todo luto y toda plaga. Comienza a destruir toda arma de
satánica, toda obra del diablo, brujería, hechicería, maleficio, envidia, echamos fuera, y por tierra toda arma forjada del maligno no va a prosperar contra nosotros. Declaramos vida en medio de la muerte, declaramos salud en medio de la enfermedad, luz en medio de las tinieblas. Echo fuera toda obra del diablo, fuera toda obra satánica. Quito cargas, quito lutos de tu vida ahora en el nombre de Jesús. Pon tu mano sanadora en cada familia. Aún gente, Señor, que está conectada al oxígeno, Señor, que el oxígeno venga del mismo cielo a los pulmones y rehabilita, Señor. Que la gente deje confiar en ídolos, que la gente deje confiar en brujería, superstición, y que deje de confiar completamente, Señor amado, porque hasta las medicinas fallan. Tú nunca fallas. Hasta las vacunas fallan, pero tú nunca fallas. El hombre falla, pero tú no fallas. Tú eres fiel y justo, tú eres real, y tú alumbrarás a aquellos que en ti confían, Señor. Señor, están pidiendo unos hermanos oración por sus padres que está con COVID-19. Señor, por el señor José Briceño, enviamos una palabra de sanidad que traspasa paredes y barreras y llega a su cuarto, y tu mano, Jehová, tu mano, Dios Todopoderoso, sanando y liberando, Señor, limpiando esos pulmones de todo virus. Ese virus se muere ahora. Desaparece ese virus de COVID-19 en este hermano de José Briceño. Lo declaramos libre, sano. Enviamos esa palabra, así como tú enviaste la palabra al siervo del centurión, y sin tocarlo, sin ni siquiera mirarlo, sin acercarte, aún a kilómetros de lejos de distancia, se levantó. En el momento que tú declaraste la palabra, en este momento se levanta, se levanta, se levanta. Echo fuera todo el espíritu de muerte de ese hogar, de esa familia. También, Señor, la señora Iraima Maíta, Señor, está con este mismo virus de COVID-19. Se muere, se desaparece ese virus. Se queme ese virus por el fuego de tu presencia. Y el fuego del Espíritu Santo sana los pulmones, sana el sistema respiratorio, sana la garganta, la tráquea, los pulmones. Sana, Señor, y su sangre y sus venas, de sus venas y arterias, es limpiada por la palabra, limpiado por la palabra. Que ellos vean un milagro.